Feliz sábado para cada uno de ustedes. El Señor está contento porque sus hijos han decidido adorarle. Te invito a que vayas conmigo a tu Biblia, pero antes vamos a encomendarnos al Creador. Señor Dios bueno, santo, misericordioso, que estás con nosotros de los siglos y por la eternidad. Hoy un grupo de tus hijos clama a ti desde la tierra para agradecerte por el privilegio de estar nuevamente en el día de reposo. Bendice la programación y quienes van a estar conectados para que lo que se ha de transmitir sea de beneficio espiritual para todos. Gracias por tu amor en tu nombre. Amén. Es momento de que vayamos a nuestras Biblias. Estaremos leyendo el Salmo 148. Dice así la palabra de Dios. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, cantadle vosotros de los ejércitos, alabadle el sol y la luna, alabadle vosotras todas las lucientes estrellas, alabadle desde los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y por Él fueron creados. Tú y yo somos parte de la creación de nuestro Creador y hoy venimos a adorarle, a recordar ese día especial que nos dio, para que nosotros no olvidemos que no somos producto del azar, sino más bien de su mano poderosa. Ahora tendremos la programación de este día de sábado. Bienvenidos. Omnisapiente Dios, Rey que ordenas el
Rey, a ti daré honor, tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor. Tus obras evidencias son de infinito amor y cantan con alegre voz las glorias del Señor. Aquel que busca salvación en Cristo la hallará. A su ferviente petición Él pronto atenderá. Eternamente durará el reino del Señor. Mas hay de aquellos que hoy aquí rechazan su amor. La nueva proclamad, doquier el hombre esté, doquier haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos anunciad que el Padre nos envió, el fiel Consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier el hombre esté, decid que descendió el fiel Consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz que habrá de disipar las sombras del terror. Es para el pecador la aurora celestial, el fiel Consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier el hombre esté, decid que descendió el fiel Consolador. Es Él quien da salud y plena libertad.
Adoración. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan a sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Informe misionero. Informe misionero, Alaska, Estados Unidos, para el sábado 30 de noviembre. El chico de los porqués. James era el chico de los porqués. Cada vez que le pedían que hiciera algo en el campamento de verano, preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Decía, ¿por qué tengo que hacer aquello? James era huérfano. Su padre y su madre habían muerto, y él vivía con unos parientes en una pequeña aldea indígena de Alaska. Aquellos parientes lo enviaron a un campamento de verano, así que James se subió a un avión y voló hasta la ciudad de Dillingham. Alaska no tiene muchas carreteras, por lo que la gente a menudo tiene que volar en avión para desplazarse de un lugar a otro. Tras llegar a Dillingham, James viajó en autobús durante unos 30 minutos hasta un lago. Luego subió una lancha y viajó otros 15 minutos hasta el campamento Polaris, un campamento de verano adventista del séptimo día, para niños nativos de Alaska como él. A James le encantó enseguida el campamento, especialmente los deportes acuáticos en el lago. Sonreía de oreja a oreja cada vez que se subía a una balsa inflable de color naranja y azul para que lo arrastraran desde esa lancha y dar un rápido paseo por el lago. Intentaba no caerse al agua, pues aunque era verano, el agua estaba helada.
Pero durante el servicio de adoración vespertino, la sonrisa de James se transformó en un ceño fruncido. Cuando llegó la hora de orar, todos los niños se pusieron de pie. Los 7 niños que dormían en la misma cabaña de James se pusieron en pie. Adif, su monitor, se puso en pie, pero James permaneció sentado. Adif le susurró a James: «Tienes que levantarte». Una de las normas del campamento era que todos debían estar de pie durante la oración para mostrar respeto a Dios. James se levantó en silencio, pero fruncía el ceño. Al siguiente día, James permaneció sentado durante la oración del servicio matutino. Permaneció sentado durante la oración del servicio vespertino. Luego se volvió hacia el niño que tenía al lado y empezó a hablar durante la oración. Adif hablaba con él cada vez, pero él se negaba a escuchar. Al tercer día, cuando James permaneció sentado, Adif lo invitó a salir de la cabaña para hablar a solas. Ya afuera, Adif le recordó las normas del campamento. Si esto es lo que tú quieres hacer, habrá consecuencias. Por respeto a Dios, tienes que levantarte cuando oremos y no hablar. ¿Por qué no te pones en pie? «¿Por qué tengo que levantarme? ¿Por qué no puedo hablar?», respondió James. «Nunca he visto a Dios, ni siquiera sé si Dios existe». Adif vio la oportunidad de hablarle de Dios. Le habló del viento que soplaba a menudo en el campamento. Aunque no vemos el viento, sabemos que existe, porque podemos sentirlo en la piel y oírlo en el susurro de las hojas de los árboles, dijo. Del mismo modo, no podemos ver a Dios, pero podemos sentir su presencia a nuestro alrededor. Le habló de las estrellas en la noche. Cuando hay nubes en el cielo nocturno, no se pueden ver las estrellas, pero sabemos que están allí, le dijo. Del mismo modo, no podemos ver a Dios, pero podemos sentir su presencia a nuestro lado. A James se le llenan los ojos de lágrimas. «¿Cómo puedo estar seguro de eso?», preguntó. «Si Dios existe, ¿por qué ocurren cosas malas? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi mamá? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi papá?». Adif le dijo que la muerte no forma parte del plan de Dios, pero los primeros humanos pecaron contra él y el resultado fue el dolor y la muerte. Por eso Dios envió a su Hijo que muriera por los pecados de todos. Los que creen en Jesús vivirán con él para siempre en un mundo sin dolor ni muerte. Aunque no puedas verlo, Dios sigue allí, le dijo Adif. ¿De verdad está Dios arriba?, reflexionó James. Después de aquello, James permaneció en silencio durante las oraciones. Nunca expresaba lo que pensaba, pero Adif esperaba que estuviera pensando en Dios. El campamento Polaris, situado en el lago cerca de Dillingham, en Alaska, es el único campamento de verano adventista dedicado específicamente a niños nativos de Alaska. Parte de la ofrenda del 13º sábado de 2016 ayudó a renovar el campamento, dotándolo de nuevas cabañas y baños. Gracias por compartir el amor de Jesús mediante las ofrendas del 13º sábado de este trimestre, que irá a Bethel, Alaska. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, evangelismo, para el sábado 30 de noviembre, el valor de un alma. Lo que se necesita es ferviente celo cristiano, que se manifieste en obras. Elena G. de White. Cuando miramos la cruz del Calvario, podemos ver una vislumbre de lo que cuesta un alma. Nuestro Creador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dio su vida para rescatar a la raza humana. Eso nos indica que un alma tiene bastante valor a la vista de Dios. Por eso nosotros no podemos dejar de esforzarnos por ser canales de bendición para que otras personas se entreguen a Cristo. El cristiano de hoy debe sentir ese mismo amor por las almas, y por ello me gustaría compartir con ustedes algunas características que debemos tener en nuestro corazón. 1. Compromiso. Es una de las características más importantes del cristiano. Cuando alguien está comprometido en cumplir la misión, no hay nada que lo detenga en la predicación. No existirá sol, cansancio, delincuencia que le impida ganar un alma para Dios. 2. Constancia. Es lo que nos permite avanzar en medio de las pruebas que tendremos en el cumplimiento de la misión. Cuando somos constantes al visitar a un amigo, lo ganamos para Cristo, pero si iniciamos un estudio y luego lo descuidamos, esa persona no aprecia la seriedad del estudio bíblico. 3. Amor. Según 1 Corintios 13, el amor lo puede todo. Cuando amamos a alguien, no hay límites para hacer el bien a esa persona. No importa la distancia, las circunstancias, el clima, el ambiente social donde se encuentre. Deseamos ayudarle a conocer a Cristo porque le amamos y esperamos que acepte a Jesús como su Salvador.
me gustaría que reflexionáramos en la cita de la mensajera del Señor. Oh, cuán pocos aprecian el valor de un alma, cuán pocos están dispuestos a sacrificarse para llevar almas al conocimiento de Cristo. Se habla mucho, se profesa gran amor por las almas que perecen, pero el hablar cuesta poco. Lo que necesitamos es ferviente celo cristiano, un celo que se manifieste en las obras. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 210. Mi deseo en esta hora es que se pueda despertar esa entrega y sacrificio que tuvo Cristo, demostrado en la cruz, a fin de que podamos tener ese mismo amor y entrega por miles de personas que mueren sin conocer a Cristo como su Salvador. Un alma costó el precio de la sangre de Cristo. Hoy en día cuesta tiempo, energía y recursos, entre otras cosas, pero vale la pena realizar esa entrega y sacrificio por el valor de un alma, ya que al final recibiremos la recompensa de trabajar por nuestro Dios. Cuando veas a una persona entregarse a Jesús, recuerda que costó mucho y que debemos cuidarla para que no se aleje del camino. Lección de Escuela Sabática. Mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por venir a estudiar con nosotros este hermoso folleto, Temas en el Evangelio de Juan. Y no se olviden, mis hermanos, de compartir, de predicar la palabra de Dios. Y tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org. Otra vez, si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y obtengan su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar la fuente de la vida. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos por tus muchas bendiciones que has derramado sobre nosotros durante estos días. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros en las buenas cosas que nos han ocurrido y también a veces en cosas malas que han ocurrido en nuestra vida, pero nunca nos has abandonado, siempre has estado con nosotros y gracias por eso, Señor. También te agradecemos porque vamos a estudiar tu Biblia. Ayúdanos a entenderla, Señor. Una bendición especial por aquellos hermanos que han hecho un pedido especial en nuestra página del internet. Cuídales, Señor, bendíceles, y tú sabes que han puesto como un pedido especial. Acompáñales y respóndeles de acuerdo a tu voluntad. También, Señor, te pedimos por nuestros hijos. Cuídales y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. La fuente de la vida. El versículo de memoria está en Juan 14:6. Dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice: yo soy. Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento, Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. El mismo yo soy ahora se presenta como Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos estudiando la fuente de la vida y el primer día titula En él estaba la vida. Vamos a ver Juan 1:1. Miren lo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios de acuerdo a las Escrituras. Otra cosa especial de Jesús, Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si Jesús es Dios, entonces Jesús tiene la vida en sí mismo. En él estaba la vida.
otro detalle de Jesús, Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Si Jesús es Dios, Jesús tiene la vida en sí mismo, entonces como Jesús tiene la vida en sí mismo, puede sacrificar su vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces Juan 5:21 añade: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, como Jesús tiene la vida en sí mismo, puede dar vida a quien Él quiere. Otra cosa importante está en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, como Jesús tiene la vida en sí mismo, puede dar vida y vida en abundancia. Esas son las características de Jesús. Algo más dice Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la clave para tener vida y vida en abundancia es creer en Él, creer en Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como Jesús tiene la vida en sí mismo, va a dar vida eterna a quien cree en Él. Solamente aquel que cree en su sacrificio, en su muerte, aquel que cree en Él. El segundo día dice palabras de vida eterna. Recordamos que Cristo hizo un gran milagro para alimentar a 5,000 personas. Y entonces las personas comenzaron a seguirle. Y miren lo que dice Juan 6:26 y 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces hay un peligro en la vida cristiana. ¿Cómo vamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿O por qué? Porque en este caso el peligro es buscar a Jesús por las bendiciones materiales. Ellos estaban buscando a Jesús porque habían visto el gran milagro de la alimentación de los 5,000. Mis hermanos, Dios puede hacer milagros, grandes cosas. También Satanás puede hacer milagros. Nuestra fe no debe estar basada en esas cosas. Nuestra fe debe ser basada solamente porque Dios nos ama y ha entregado a su Hijo unigénito. Sigamos, miren lo que dice: trabajad no por la comida que perece. ¿Por qué Jesús nos da ese consejo? Trabajen no por la comida que perece. ¿Por qué? Miren, hay una pista en Lucas 9:25. Miren lo que dice: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Si tenemos todo, si ganamos todo, ¿de qué aprovecha? Si finalmente, porque la paga del pecado es la muerte, nuestro destino va a ser la muerte. ¿De qué aprovecha? Entonces, por eso, el consejo número 1 es: no trabajen por el alimento que perece. Pero hay otro consejo también: sino
por la comida que a vida eterna permanece. El consejo número 2 dice, trabajen por el alimento que permanece para vida eterna. Tenemos 2 consejos. El primero, no trabajen por lo que perece. Y el segundo, trabajen por lo que va a darles la vida eterna. ¿Y cómo tenemos que trabajar para el alimento que da vida eterna según este versículo? ¿Cómo? Miren lo que continúa, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces la única forma de tener vida eterna es Jesús. Jesús es el único que puede dar la vida eterna. Cuando nos dice trabajen para obtener la vida eterna, nos está diciendo acérquense a quien, a Jesús, el Hijo del Hombre, les va a dar la vida eterna. Luego miren lo que dice Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:51 añade algo especial, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice. ¿Y para qué descendió del cielo? Miren lo que dice aquí, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sí, mis queridos hermanos, Jesucristo ha dado su vida para salvarnos a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de obtener la vida eterna. Por eso Jesús es el único que da la vida eterna, porque Jesús dio su vida para darnos la oportunidad de tener vida eterna. Juan 3:16 por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15 recalca lo que está diciendo el versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese creer es un proceso. Y miren lo que dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que escucha mi palabra, el que lee mi palabra, el que estudia la Sagrada Escritura y cree, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué gran amor de Dios. Estábamos destinados a muerte y ahora hemos pasado a vida solamente porque Cristo ha muerto por nosotros y nosotros hemos escuchado de esa muerte y hemos creído en ese sacrificio. Entonces debemos creer en Jesús para alcanzar la vida eterna. En una oportunidad Jesús le preguntó a los discípulos, Juan 6:67-68, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también quieren irse? ¿No quieren estar conmigo? Entonces Pedro, miren lo que les respondió. Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Esa es la gran pregunta que todo ser humano debe hacerse. ¿A quién voy a ir para alcanzar la vida eterna? ¿En quién voy a creer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué esa pregunta es importante? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Jesucristo
puede darnos la vida eterna. El tercer día dice el hecho de creer y el nuevo nacimiento. Hasta ahora hemos visto que Jesús es el único que da la vida eterna, que Jesús dio su vida para darnos la oportunidad de tener vida eterna, que debemos creer en Jesús para alcanzar la vida eterna. Ahora Juan 20:31 nos presenta, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se han escrito las cosas que están aquí en la Biblia, ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo y para que tengamos vida eterna. Creer en la palabra de Dios es importante porque miren lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces creemos cuando escuchamos la palabra de Dios. Y otra vez, ¿por qué creer es importante? Miren lo que dice Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando creemos, tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios y tenemos que estar seguros. ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mis queridos hermanos, cuando creemos en Cristo hay una transformación. Nos convertimos en hijos de Dios y todo eso por creer, por tener fe. Por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es el regalo de Dios, es el obsequio de Dios para cada uno de nosotros. El cuarto día dice, rechazar la fuente de la vida. Queridos hermanos, hemos visto que Jesús es el único que da la vida eterna. También hemos visto que Jesús dio su vida para darnos la oportunidad de tener vida eterna, que debemos creer en Jesús para alcanzar la vida eterna, que creemos cuando escuchamos la palabra de Dios, y cuando creemos tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, pero el peligro es rechazar la fuente de la vida. Miren lo que dice Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, no pierdan su confianza. Cuidado, dice, cuidado que dejen de creer en Jesucristo. Entonces el consejo es, no pierdan pues su confianza. ¿Por qué nos da ese consejo Jesucristo? ¿Por qué? Miren lo que dice Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuidado, mis hermanos, la pregunta importante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso se vuelve personal. Nuestra fe, cuando venga Cristo, estará fuerte, estará cimentada en la Biblia. Tenemos que aumentar nuestra fe, pedirle a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta mi confianza. Quiero que mi fe sea fuerte cuando tú vengas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque, mis queridos hermanos, aún si pertenecemos al pueblo de Dios, nuestra fe puede ser débil, como lo que ocurrió en Números 13,
30 y 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cuando fueron los 12 espías a ver las grandes cosas que tenía la Canaán terrenal, Caleb estaba con una fe firme, con una confianza en Dios inquebrantable, y dijo: más podremos nosotros que ellos. Porque la confianza de Caleb estaba firme, estaba fuerte. ¿Por qué? Porque él creía en la palabra de Dios, porque su fe estaba cimentada en lo que Dios le había dicho. Miren lo que dice en Números 13:2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Porque tenía fe en esta palabra que Dios dijo, Caleb dijo: más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Más podremos nosotros que ellos, porque nuestra fe está firme. Pero en el mismo pueblo de Israel, los 10 espías, miren lo que dijeron. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No podremos subir. Ellos son más fuertes que nosotros. No confiaban en la palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios, no importa qué es lo que veamos al frente, no importa si todo parece oscuro, si hay problemas, no importa si hay gigantes que están tratando de hacernos caer, debemos decir como Caleb: más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. El día 5 dice: condenación. Hasta ahora hemos visto que Jesús dio su vida para darnos la oportunidad de vida eterna. Debemos creer en Jesús para alcanzar la vida eterna. Hemos visto que creemos cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando creemos, tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Ahora Juan 3:18 nos dice: el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él va a tener vida eterna. Juan 3:16 por eso dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón. Van a tener la vida eterna. Si creemos, no seremos condenados. Tendremos vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 8:24 añade: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque si no creemos en Jesucristo, somos condenados. ¿Por qué en nuestros pecados vamos a morir? ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si no creemos, moriremos, porque la paga del pecado es muerte. Dos cosas importantes: si creemos, vamos a tener vida eterna. Si no creemos, moriremos, porque la paga del pecado es
muerte. Pero el versículo continúa, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 5:24 recalca eso y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos que creer en Dios para no ser condenados, para no morir. ¿Y cómo creemos en Dios? Ya hemos dicho, estudiando la Biblia, estudiando las Escrituras. ¿Por qué? Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis queridos hermanos, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que acercarnos a Jesucristo mediante el estudio diario de la Biblia. Ojalá, mis hermanos, que cada día podamos estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos. Cápsula de salud. Continuamos viendo cómo pueden influir en tu salud y bienestar los colores de los alimentos que comemos. Veremos la bendición de los alimentos de color blanco, como el ajo, la cebolla, el coliflor, los hongos y las peras, entre otros, que nos ayudan como antiinflamatorios y antioxidantes, previniendo el daño celular. Además, reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También ayuda a una buena salud intestinal y por sus propiedades antibacterianas pueden también mejorar la salud de tu piel. Incorporando estos alimentos de color blanco en tu dieta, tendrás beneficios incalculables. Veremos ahora los alimentos de color morado. Son los que tienen un alto potencial antiinflamatorio y antioxidantes que favorecen la reducción de radicales libres y además tienen un efecto antitumoral. En ellos encontraremos vitaminas del complejo B que ayudan a mantener en buen estado el sistema nervioso y al tener magnesio ayudan en los músculos y también en el esqueleto. Ahora, ¿qué alimentos son de color morado? Tenemos los arándanos, el azahar, las uvas, las berenjenas, los higos, la cebolla morada, el repollo morado, entre otros más. No dejes de incluir en tu dieta estos colores y tendrás más salud. Recuerda que es mejor gastar en alimento que gastar en medicamento, porque yo quiero vivir sana. ¿Y tú? Yo quiero vivir sana y feliz, seguro de existir, como nadie, como no sé, quiero honrar a ti. Es un testimonio de que Dios... Sí es difícil, pero también podemos tomar la decisión de no tomar un trabajo que nos compromete en sábado. A la edad de 14 años entro a trabajar en un taller de carpintería de nuestro hermano Salvador González. Pasó algún tiempo y él me dice, ¿sabes? Vamos a dejar de trabajar los sábados. Entonces mi inquietud fue preguntarle por qué. Y luego que él me da por respuesta una invitación a una campaña juvenil. Asisto y me gusta. Y empecé a conocerle el sábado. Y empecé a asistir con ellos, pero como era una filial muy pequeña, y no tenían lugar, entonces en cada lugar que nos movíamos había que acondicionar el lugar para adorar a Dios, y desde entonces yo participaba ahí con ellos, me gustaba. Luego pasó el tiempo y a la edad de 19 años me bautizo. Cuando mi esposo entra a trabajar a la carpintería, nos veíamos frecuentemente, pues la carpintería está aquí al lado de la casa de mis papás.
empezamos a platicar, nos hicimos amigos y después nos hicimos novios. Cuando nos hacemos novios, él me invita a la iglesia y los estudios bíblicos me los empieza a dar nuestro hermano Salvador. Decido bautizarme, duramos 2 años de novios y nos casamos en el 2003. Dios nos ha bendecido con 2 hijos, Jorge de 20 años y Rubén de 16. Ellos, así como nosotros, también colaboran en la iglesia, participan. Pues ya durante esos 35 años que asisto a la iglesia guardando el sábado, hubo un periodo donde yo emigré, ¿no?, a Estados Unidos, y en cierta ocasión me piden, me ofrecen otro trabajo, hago la aplicación y me quedo en el trabajo, pero el día que ya me presento, me dicen que tengo que trabajar el sábado, si no, no me dan el trabajo. Pues lo que hago es regresarme. Yo no quería trabajar el sábado y hasta la fecha no lo he hecho. Entonces, pero Dios ha suplido nuestras necesidades y nos ha bendecido por ser fieles a Él. Y al irme, al regresar, pues volví a retomar la carpintería. Entonces aquí tenemos un taller y tenemos un hermano que nos ayuda, que ha estado constante todos estos años conmigo trabajando. Por lo que trabajamos a particulares, hay trabajos que a veces nosotros observamos el sábado y tenemos que dejar de trabajar el viernes, pero hay trabajos que la gente las quiere el día sábado y llega en ese momento donde yo hablo con ellos y le digo que no puedo instalar, a veces sobre todo ese día, y siempre parece que ya hasta voy a perder ese cliente, pero Dios interviene y el lunes estoy instalando. Dios arregla las cosas. Pues para nosotros como familia significa alegría. Significa alegría porque nos preparamos, dejamos nuestras actividades viernes a cierta hora y ya sea que nos reunamos en la sala o que asistamos a la iglesia para recibir el sábado. Entonces, en el transcurso de la semana estamos pues contentos, alegres de que va a llegar el sábado y nos vamos a reunir con el Señor. Pues el primer versículo, cuando la inquietud para preguntarle al hermano por qué dejábamos de trabajar, fue Éxodo 20, 8 y 9, que dice, acordarte has de día de reposo, y que debemos santificar el sábado, y que dice que tenemos 6 días para hacer todas nuestras actividades, más el 7º día es del Señor. No hay nadie que nos pueda bendecir como nos bendice Dios. Quizá un trabajando el sábado nos va a dar una ganancia momentánea. Sí, a lo mejor vas a ser tentado en trabajar y ganar un momento algo, una ganancia, pero eso se va a ir. Pero las bendiciones de Dios son más que eso. Música especial. No pueda
Dice el Salmo 150, cantad a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión, gócense en su rey. Vamos a escuchar ahora el mensaje de esta mañana. Mensaje. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27. La palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu Santo que nos dirige. Le damos gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que están para adorar juntos en espíritu y en verdad, y agradecemos por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y en esta hora, Señor, le pedimos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Padre, háblenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Estamos trabajando con la serie La Praxis del Espíritu Santo. Hoy debemos continuar con la respuesta de la pregunta: ¿quién impartió el Espíritu Santo? Hoy debemos trabajar con el profeta Samuel, con Elías y Eliseo, etcétera, para terminar el Antiguo Testamento. Ya vimos en el tema anterior, o en la parte anterior, vimos cómo Moisés impartió el Espíritu Santo a los 70 ancianos y también a Josué. Y hoy trabajaremos con el profeta Samuel, cómo imparte el Espíritu Santo a David. Impartió el Espíritu Santo a Saúl también, pero no me interesa hablar de Saúl, porque ustedes saben que se fue por la tangente. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo número 13. Mira lo que dice Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. El libro Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Estamos hablando de la praxis y estamos respondiendo la pregunta 63 del libro 137 preguntas contestadas acerca del Espíritu Santo. Estamos en la pregunta 63. ¿Quién impartió el Espíritu Santo? A Pablo, ya vimos que fue Ananías, y entonces Moisés lo impartió a los 70 ancianos, lo impartió a Josué, y ahora trabajaremos con el profeta Samuel, cómo imparte el Espíritu Santo a el rey David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo número 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Primero de Samuel, capítulo 16, versículo número 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Quién impartió el Espíritu Santo a David? El profeta Samuel. Es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Mi pregunta entonces: ¿ha determinado Dios, se ha determinado en su santa palabra que el Espíritu Santo pueda ser impartido? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. En el capítulo número 23 del segundo libro de Samuel, mire lo que dice el capítulo 23, versículo 1 y 2. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Estamos dejando que la Biblia sea su sola intérprete. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y versículo 2 dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Qué dijo David? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado ¿dónde? Ha estado en mi lengua. ¿Sabía David que estaba lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? ¿Es el Espíritu Santo algo o es alguien? Una pregunta de examen. El Espíritu Santo es una persona divina.
como el Padre, como el Hijo. Cuando usted estudia la Biblia y descubre el significado de la palabra Elohim, de la palabra deidad, usted se queda sorprendido y maravillado al descubrir cómo se responde la pregunta A: ¿quién es Dios? Ahora vemos al profeta Samuel impartiendo el Espíritu Santo al rey David. Recuerde, hemos dicho que la praxis es un proceso mediante el cual una lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Hemos dicho también que no es lo mismo conocer, comprender y entender. Definimos el verbo conocer como acumulación de conocimiento, el verbo comprender como ser capaz de compartir los conocimientos, pero el verbo entender significa vivir esos conocimientos. Hablamos también de la palabra información, la palabra formación y la palabra transformación. Información, usted recibe el contenido. Formación, ese contenido le da forma a la vida suya. Pero transformación, ese contenido o la persona que está detrás del mismo hace un cambio profundo en la vida suya, un cambio sobrenatural. Transformación significa que se produce un cambio, no solo en la forma, sino en el fondo. Metamorfo significa que se produce una metamorfosis. El gusano jamás vuelve a ser gusano porque se convirtió en una mariposa. Cristo dijo: el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Es interesante la praxis o no es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Él dijo que cuando venga hará juicio conforme a la praxis. Mateo 16:27. Si le van a hacer juicio, el juicio definitivo, conforme a la praxis, es urgente, es importante, es necesario, es indispensable conocer, comprender y entender esto de la praxis. Hoy vamos a dar otra definición acerca de la praxis. Definimos también la praxis como una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Pero también praxis significa aprender haciendo y aprender de lo que hago. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es praxis? Aprender haciendo y aprender de lo que hago. Y ese proceso es hermoso porque se encuentra en la Biblia en el proceso de la santificación. Cuando hablamos del plan de salvación, hablamos de la justificación, de la santificación y de la glorificación. La justificación significa perdón de los pecados, significa liberación de la culpa por el pecado, significa liberación del castigo por el pecado. Es un acto instantáneo, pero la santificación significa liberación del poder del pecado. ¿Qué es santificación? Liberación del poder del pecado. Cuando usted está en el proceso de la santificación, que dura toda la vida, usted nota cómo el Espíritu Santo le habilita, le capacita, le prepara para vencer a la carne, para vencer al demonio, para vencer al mundo, porque el Santo Espíritu alimenta en usted la simiente que viene de lo alto, que no peca ni puede pecar. Cuando usted se hace cristiano, usted recibe una simiente que viene de lo alto, la simiente que viene de arriba. Pero usted tiene una simiente mala que viene de abajo, la que heredó de sus padres. Por tanto, un cristiano, ¿cuántas simientes tiene? 2. La de abajo y la de arriba. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La pregunta entonces, ¿cuál simiente está alimentando a usted? La experiencia de la vida que usted tiene dice cuál simiente está alimentando. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Pregunto, ¿Saúl fue lleno del Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Lo ungió Samuel? Sí. ¿Para quién sembró Saúl? Para la carne. ¿Cómo terminó? Hecho leña. ¿David cometió sus pecados, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Era un sinvergüenza David? Sí, señor. ¿Un asesino? Sí, señor. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Clamó a Dios? Sí. Oiga, ¿ustedes quieren un par de versículos curiosos de la vida de David? ¿Lo quieren o no lo quieren? Sí. ¿Lo quieren o no lo quieren? Sí. Mire, esto lo va a poner a pensar a usted. Salmo 51, vamos rapidito. Salmo 51,
Vamos rapidito, Salmo 51. Miren lo que se atrevió a decir David con relación al Espíritu Santo, después de hacer su poca vergüenza. Salmo 51. Dice David, Salmo 51, versículo 5, ¿cómo dice él? He aquí en maldad he sido formado y en pecado, ¿qué cosa? Me concibió mi madre. Si el pecado es malo, la maldad es peor. ¿Cómo lo concibieron? ¿Y cómo fue formado? En maldad. Número 1. Número 2, sin embargo, después de cometer su poca vergüenza, escribió este salmo. ¿Y qué dice ahora el versículo 11? No me eches de delante de ti. ¿Y qué dice ahora? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Lo ungió Samuel? Sí. ¿Tenía David el Espíritu Santo? Sí. ¿Hizo su poca vergüenza? Sí. ¿Clamó que no le quiten el Espíritu Santo? Sí. Así que por más que usted tenga el Espíritu, cuídese. Cuídese. ¿Qué cosa dije? Cuídese. No juegue con el pecado. Cuídese. Cuídese. Cuando seguimos buscando en la Biblia, descubrimos cómo la palabra de Dios nos menciona el Espíritu Santo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos hablando de impartir el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes al profeta Elías? ¿Recuerdan al profeta Elías o no lo recuerdan? ¿Recuerdan el profeta Eliseo? ¿De qué familia era el profeta Elías? No se sabe. Solo se sabe que era tisbita. Tisbe era una aldea de ninguna fama. Y de ahí, de ese lugar, llamó Dios al profeta Elías. Elías se hizo tan famoso en el pueblo judío que cuando hacen una fiesta muy importante ponen una silla y la silla queda vacía, no recordando a Moisés, sino recordando al profeta Elías. ¿Dónde está Elías en este momento? ¿Cómo se lo llevaron? En un carro de fuego. Un carro de fuego, una nube, una nave, pónganle lo que ustedes de su deseo, pero ¿un carro de qué? De fuego. Imagínense esas turbinas que deben tener esas cuestiones. Madre mía. Yo sueño ya que lleguemos al cielo porque necesito que me renten, me vendan o me regalen unos asuntitos de eso para dar mi vueltecita por el universo, para allá arriba, compadre. Quisiera llevar el conocimiento de Jesús a cada rincón del universo. Y usted dirá, ¿qué le pasa a este pastor? Mi pregunta, ¿dónde tiene su asiento la ciencia de la salvación? En Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, vamos rapidito. Vamos rapidito a ver hasta dónde podemos llegar, porque hay muchas cosas lindas que tenemos que compartir hoy. ¿Ama usted a Dios? ¿Lo ama o no lo ama? Usted ama a Dios y ama su palabra. Si usted no ama la palabra de Dios, perdóneme, usted no está amando a Dios. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 2? Colosenses 2, 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué cosa dice? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, ¿y de quién? Y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué dice ahora? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Cristo Jesús. ¿Vino a la tierra a revelar esos conocimientos? ¿Sí o no? Sí, Señor. Ahora, déjeme hacerle una pregunta incómoda. ¿Puede el Espíritu Santo revelar los misterios de Dios? Primera de Corintios capítulo 2, vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 2. Usted no puede vivir sin estar ungido del Espíritu Santo. Usted no puede vivir vacío del Espíritu Santo. Si usted no está lleno o llena del Espíritu Santo, perdóneme, usted está muerto. Primera de Corintios capítulo número 2, versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice ahora? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Le pregunto a usted, ¿ya reveló Dios cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre? ¿La reveló o no la reveló? ¿Por medio de quién? El que usted no la sepa significa entonces que usted tiene que hacer algunos arreglos.
necesita llenarse más de la palabra de Dios, necesita conocer al Espíritu Santo, necesita tener un encuentro más real y personal con Cristo Jesús. Cristianismo es una experiencia con una persona. La persona se llama Jesús. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Si es verdad que usted se está llenando de la Biblia, en la vida suya se verá la vida de Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y la gente se dará cuenta que usted está caminando con el Señor. Estamos hablando de la experiencia de la impartición del Espíritu Santo. Estamos ahora pensando en Elías y Eliseo. ¿Fue Elías un profeta de Dios? ¿Sí o no? ¿Fue Eliseo un profeta de Dios? ¿Quién llamó al ministerio profético a Eliseo? Elías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9, versículo 15. Vamos rapidito. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9, versículo 5. ¿Por qué estamos haciendo todo? Versículo 15. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Escuche. En este tiempo que estamos viviendo, ahora mismo, se está llevando a cabo un proceso de sellamiento. ¿De qué se está llevando a cabo? Proceso de sellamiento. La persona que no sea sellada con el Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Hay un proceso de sellamiento. A ver, ¿sí o no? ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. Lea el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Y el sábado es el sello de la ley de Dios. Pero con quien lo sellan a ustedes con el Espíritu Santo. Es urgente, es de vida o muerte, conocer la persona, la vida y la obra del Espíritu Santo. Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 9. Segundo de Reyes 2:9. Eliseo aceptó el llamado que Dios le hizo a través de Elías. Eliseo sabía que Elías se iba a ir al cielo, que se lo iban a llevar. Y entonces, una pregunta interesante que le hizo Elías a Eliseo. Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 9. Recuerde que cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo era un tipo muy rico, era riquísimo. Cuando Elías lo llamó, estaba trabajando en un equipo de agricultura de su familia y tenían como 40 yuntas de bueyes. ¿Era rico o no era rico? ¿Era rico o no era rico? Y cuando Elías lo llamó, dejó toda la riqueza a un lado y se enfocó en Jehová. Lo dejó todo, abandonó todo y le dijo a Elías, espérate, déjame ir a despedirme de mi casa. Adelante. Y fue, le dijo, bueno, yo me voy. Y ahora le dice Elías a Eliseo, capítulo 2, versículo 9, segundo libro de los Reyes. ¿Cómo dice el verso 9? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, ¿qué le pidió? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La pregunta, ¿estaba lleno Elías del Espíritu Santo? ¿Estaba lleno Elías del Espíritu Santo? ¿Estaba presente el Espíritu Santo en Elías? ¿Qué le pidió ahora Eliseo? ¿Cuánta porción quiere usted? Rosalita, mamá. ¿Cuánta porción le gustaría? San Juan 3:34. ¿Qué dice Juan 3:34? Recuerde que Dios, Juan 3:34, ¿cuánto puso Dios a la disposición suya? Juan capítulo 3, versículo 34. ¿Cuánto tiene usted para tomar? ¿De cuánto del Espíritu puede llenarse usted? Juan 3:34. ¿Cómo dice aquí? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Cuánto nos ha dado Dios del Espíritu? ¿Cuánto nos ha dado Dios del Espíritu? ¿Cuánto puede tener usted del Espíritu? Una pregunta, ¿le gustaría vivir muchos años a usted? ¿Cuántos años le gustaría vivir? Vamos a decir que Dios dispone que le va a dar 500 años. Agarre ahí, tiene 500 años para usted. La pregunta mía es, cuando los 500 años pasen, ¿qué le va a pasar a usted? Se muere. ¿Y qué? ¿Ya se murió? Con los antediluvianos, ¿vieron más de 900 años algunos? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué? Si usted vive mucho, vive poco, ¿qué? Si es rico, es pobre, ¿qué?
He hecho funerales de gente muy rica, pero muy rica, pero muy rica. Y también de gente muy pobre, pero muy pobre. Y la pregunta que me hago, ¿y qué? He hecho funerales de gente muy mayores, con muchos años, y he hecho funerales de niños. Y la pregunta que me digo, ¿y qué? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Tanta bobería. Tanta bobería. He hecho funerales de gente que cuando están leyendo el famoso panegírico, llámele como te quiera, un arreguero de títulos y de cosas, pero ¿a quién le importa eso? Un muerto es un muerto y se acabó el problema. He ido a los cementerios y he leído gente que le han hecho una lápida bien grande porque había que ponerle todos los títulos que tenía. Pero qué disparate. Pero, ¿me están entendiendo lo tontos que somos los seres humanos? La pregunta es, ¿está usted lleno del Espíritu Santo o no está lleno? Porque si no está lleno, perdóneme, yo no lo voy a ver en el cielo. Ay, mamá. Esto es de vida o muerto. Si no estuviera hablando así, no estuviera aquí. Eso es lo que creen algunos. Eso es lo que creen algunos. La Biblia dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando usted estudia la profecía bíblica, descubre que para el año 1888 había planes serios. Para el año 1903, 1905 ocurrieron cosas increíbles. Y es por la dureza de nuestro corazón, por lo que Dios ha detenido, por lo que Dios ha cumplido lo que ya había anunciado en aquellas 5 profecías que hablaban del tiempo del fin. Una tardanza por amor a nosotros. Ladrón en la noche, el siervo fiel y prudente y el siervo malo, las 10 vírgenes, parábola de los talentos, ovejas y cabritos. Por la gracia de Dios no ha venido, por la misericordia de Dios no ha venido, y ha diferido, ha tardado, ha retrasado su venida. El anhelo de Dios es estar ya con sus hijos, pero lamentablemente en la iglesia hay personas que no están listas. Y por amor a la iglesia el Señor ha aguantado, ha diferido su venida. Cuando usted busca en la profecía bíblica, usted se sorprende cuando hace un estudio cronológico de las 7 iglesias de Apocalipsis. Mire usted cuando lo haga, cuántos años pasaron de una iglesia a la otra. Y mire usted cuántos años han pasado en la iglesia de la Odisea, en el tiempo que vivimos, y cómo Dios ha sido paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él quiera. La pregunta mía es, si viniera esta noche. Ese es el punto, si viniera esta noche. Es posible que no venga esta noche, pero es posible que triste y lamentablemente mucha gente muera esta noche. ¿Es así o no es así? Entonces, por su misericordia, el Señor no ha venido. Y la mayor urgencia que tenemos es conocer, comprender y entender la obra y la vida del Espíritu Santo. Por eso lo estamos estudiando. Mi pregunta, ¿necesitamos el Espíritu Santo? Cuando Cristo se iba, ¿cuál fue el don que prometió? ¿Quién vino 10 días después que Jesús se fue? ¿Quién tomó el control de la iglesia? ¿Quién dirige la iglesia? ¿Quién convence de pecado, justicia y de juicio? ¿Quién es imprescindible en la iglesia? El Espíritu Santo. Por eso lo estamos estudiando. En el Antiguo Testamento se impartió el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Qué quiere que haga por ti? Fue la pregunta que le hizo Elías a Eliseo. Y el versículo número 10, después que Eliseo le pide una doble porción del Espíritu, le dice Elías, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Mi pregunta, ¿es una promesa que le está haciendo Elías a Eliseo, sí o no? A ver, ¿sí o no? La condición, tiene que verme cuando yo me vaya. Si me ve, te van a dar la doble porción. Si no me ve, no. Mire lo que ocurrió. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Como si fuera un remolino de viento. Muy bien.
Así que entonces lo atrayeron hacia el carro de fuego. ¿Fue un torbellino? ¿Subió o no subió al carro? Mi pregunta, ¿se fue al cielo? ¿Fue Elías tomado y llevado al cielo? ¿Lo vio Eliseo? ¿Y qué ocurrió? Mire qué cosa linda ahora. Mire qué cosa linda. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Después sería bueno que usted estudie por qué dijo esa expresión. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Que vio todos esos carros de fuego alrededor de Elías y protegiéndolo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, ¿qué hizo? Los rompió ¿en cuántas partes? En 2 partes. ¿Qué fue lo que él pidió? ¿Cuánta porción quiere usted? ¿Cuánta quiere usted? ¿Cuánta dio Dios? Sin medida. La peor tragedia del cristianismo de hoy, o de la religión cristiana de hoy, es la debilidad, la ausencia y el no conocimiento del Espíritu Santo. ¿Cuánto dio del Espíritu Dios? Todo. ¿Cuánto tiene la persona? Es vergonzoso y lamentable lo que se ve. Un cristianismo raquítico, pobre, miserable. Expertos en hablar. Pero ¿dónde está el poder del Espíritu? Y un mundo que se acaba, todas las señales, todas las pruebas están hechas, todo ya se cumplió, toda la profecía de tiempo. Estamos en la Odisea y a la Odisea ya le dieron tanto tiempo. 22 de octubre de 1844 y mire por dónde vamos. Y todavía la gente, madre mía. No. Y no es que aquí, allí, allá, no, es en el mundo entero que se ve esta miseria. La gente con unas agendas extensísimas de cosas en la tierra, haciendo planes para quedarse en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué ocurrió? Dice la Biblia: alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿qué cosa? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, ¿qué hicieron? Se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, ¿qué cosa? El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Mi pregunta, ¿fue lleno del Espíritu Santo Eliseo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cumplió Elías lo que le prometió? Sí. ¿Le impartió Elías a Eliseo el Santo Espíritu? Sí. ¿El Santo Espíritu puede ser impartido? Sí, ¿sí o no? Sí. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos quitar todas esas cosas que tenemos en la cabeza y centralizar la palabra de Dios. Hoy día, lamentablemente, reina y prima en el mundo cristiano, yo creo, yo opino, a mí me parece. ¿Pero a quién le importa eso? La gente quiere la palabra de Dios. ¿Qué decía Jesús cuando le preguntaban? Escrito está. ¿Qué decía Pablo? Escrito está. ¿Qué decía Pedro? Escrito está. ¿Qué dice la Biblia? Escrito está. Palabra de Jehová. El mundo de hoy está como está porque necesita regresarse otra vez a la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Usted lo cree? ¿O usted lo sabe? Jeremías 6:16. ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a la Biblia. Jeremías 6:16. Dice el versículo 16, así dijo Jehová. ¿Qué cosa dijo Jehová? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas del futuro. Dice así. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Y qué dice Dios? Y andad por él. ¿Y qué dice Dios? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mi pregunta, el primer libro de la Biblia se escribió en el año 1445, lo escribió Moisés. El último, más o menos en el año 96, lo escribió Juan. ¿No le parece que eso es viejísimo? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y dónde dice Dios que preguntemos? Las sendas antiguas. ¿Está consultando la gente de la Biblia? No, el psicólogo fulano dijo, que el psiquiatra dijo, que el doctor dijo que... Espérese, pero ¿qué dice Jehová?
¿Se entiende, por favor, lo que estamos diciendo? Mi pregunta, ¿en el Antiguo Testamento se impartió el Espíritu Santo, sí o no? Vamos a entrar al Nuevo Testamento ahora y cuando se ponga más bueno, entonces terminamos. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Continuamos. Muy bien. Estamos a la mitad de la semana. Y digo, alabado sea el nombre de Dios, que nos ha dado todos estos días. Veamos qué pasó con Pedro y con Juan. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Vamos rapidito. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras de la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Sabe Dios lo que ha dicho? A ver, ¿sí o no? Número 1. ¿Sabe Dios lo que dijo? ¿Sabe Dios lo que dirá? La primera pregunta tiene un presente continuo. ¿Sabe Dios lo que ha dicho cuando? Antes, ahora y después. Dios vive en un presente constante. Dios no es un Dios ni del pasado, ni del futuro, ni del presente. Él es un Dios del presente constante. ¿Qué significa eso? Significa que el pasado está delante de Él, que el presente está delante de Él y que el futuro está delante de Él. Él lo sabe todo y Él lo entiende todo. Si Dios lo sabe todo, lo entiende todo, ¿por qué usted se pone a inventar? Creámosle a Dios. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Felipe había ido a Samaria a predicar el Evangelio. Le fue de maravilla y la gente empezó a entregarse a Cristo Jesús. Entonces, el equipo de Jerusalén le hablaron a Pedro y a Juan para que fueran a Samaria. ¿A qué fueron a Samaria? Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. ¿Qué dice el 14? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿A qué lo enviaron? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué dice? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué dice? Les imponían las manos y recibían, ¿a quién? El Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿se imparte el Espíritu Santo en la Biblia, sí o no? ¿Es bíblico eso? En el capítulo número 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una experiencia maravillosa con el apóstol Pedro. Cuando usted lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tiene ese título, notará que son los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se involucró tanto, se envolvió tanto, que fue algo tan maravilloso y glorioso. Y se dice que de la misma manera como empezó el Evangelio, de la misma manera terminará. En la lluvia temprana ocurrió aquello y ahora en la lluvia tardía el Santo Espíritu se manifestará. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La pregunta es, ¿le gustaría ser parte de eso a usted? A ver, ¿sí o no? Sí. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, ¿cómo dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No importa en qué usted se esté apoyando, si no se apoya en el Espíritu Santo, perdóneme, usted no tiene futuro espiritual. Necesitamos volver a la Biblia, necesitamos volver a Dios, necesitamos volver y ser llenos y llenas del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió entonces en Samaria? Pedro y Juan impartieron el Espíritu Santo. Un día, dice la Biblia en Hechos capítulo 10, Cornelio, un centurión romano, estaba orando en su casa y cuando usted lee el capítulo se da cuenta que también estaba ayunando. Cornelio, un centurión romano, un pagano, un supuesto pagano, recibe en su casa la visita de un ángel de Dios. El ángel le dice que sus oraciones y sus limosnas habían subido ante la presencia de Dios, que envía a Jope a buscar a un Simón llamado Pedro,
que lo van a encontrar en ese momento, ora, que lo traiga y que lo busque y que él le va a explicar la palabra de la salvación. Pregunto, ¿vino el ángel a la casa de Cornelio, sí o no? Sí. ¿Recuerdan ustedes cuando Felipe estaba en Samaria? Un ángel le dijo que se fuera de Samaria por un camino desierto hacia el sur, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuando fue por el camino desierto hacia el sur se encontró con el etíope? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y cuando se acercó al carro del etíope, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Corre, acércate a él. ¿Estaba trabajando el ángel en la obra de la salvación de las almas? Sí. ¿Estaba presente el Espíritu Santo? Sí. Y ahora, miren qué cosa linda. Después que el ángel se fue, Cornelio mandó una comisión, una comitiva, un equipo de su gente a buscar a Pedro. Mientras la comitiva llegaba, Pedro, allá en Jope, tenía hambre, se subió a la azotea para orar. Y entonces el Espíritu Santo le dio una visión. Un lienzo que bajaba del cielo con muchos animales inmundos. Y el Espíritu dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no he comido ninguna cosa inmunda. No llame tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. La pregunta es, ¿comió Pedro de eso? No. Dice que se recogió el lienzo otra vez y se lo llevó arriba. Y Pedro decía, no entiendo esto. Cuando llegaron a la comisión que envió Cornelio, ¿qué le dijo el Espíritu Santo a Pedro? No dudes de ir con ellos porque yo lo envié. ¿Estaba presente el Espíritu Santo? Sí. ¿Estaba dirigiendo el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Cuando usted le permite al Espíritu Santo que dirija la cosa, Dios hace su voluntad. Cuando usted le quita el control al Espíritu Santo, usted se va al caramba. La pregunta es, ¿quién le dirige a usted? Pues no es cuestión solo de la casa, de la iglesia, de Dios, no, es cuestión de su casa. Porque perdóneme o permítame decirle, caramba. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿quién santifica a quién? Hay personas muy celosas del edificio, pero no son celosos de su casa y de su vida. Ay, mamá. Ay, mamá. Cuando venimos de la casa, se supone que venimos llenos del Espíritu Santo, a compartir con los demás miembros que son templos del Espíritu Santo, a fortalecernos unos con otros. Pero esto es un edificio donde ahora adoramos a Dios. Permita a Dios que siga siendo un templo para la alabanza y el culto al Dios Todopoderoso. Pero usted y yo tenemos que seguir siendo templo del Espíritu Santo. No olvide eso, por favor. Pedro llegó a la casa de Cornelio con 6 hermanos más, eran 7, y entonces comenzó a hablarle a Cornelio. Pedro empezó su discurso y en medio del discurso, ¿quién se manifestó? El Espíritu Santo. Y cayó sobre la gente que estaban allí. Pedro se sorprendió y dice, wow, ¿y cómo es esto? Eran los denominados gentiles, porque no eran descendientes de Abraham. Ahora, miren estas palabras lindas. Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48. No sé a usted si le pasa igual, pero ¿verdad que la Biblia es maravillosa? ¿Es maravillosa o no es maravillosa? A ver, ¿sí o no? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Le cree usted a Dios? Entonces usted le creerá a la Biblia. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. ¿Qué dijo Pedro? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pregunta número 1. ¿Vino el ángel a la casa de Cornelio? Sí. ¿Habló el Espíritu Santo a Pedro? Sí. ¿Estaba interesado el Espíritu Santo en derramarse sobre esa gente? Sí. ¿Cuánta gente no estará el Espíritu Santo interesado en derramarse y está esperando por nosotros? Está esperando por nosotros. Pero usted tiene una agenda tan ocupada, tiene tantos compromisos, tiene tan poco tiempo, que no tiene tiempo para Dios. Entonces usted está verdaderamente ocupado y pronto estará verdaderamente preocupado, porque usted estará perdido, compadre. ¿Y qué ocurrió? Mire qué cosa linda. Capítulo 10, versículo 44, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios,
Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Pregunta para usted, ¿impartió Pedro el Espíritu Santo en la casa de Cornelio? ¿Fueron todos llenos del Espíritu Santo? ¿No le parece que sería maravilloso una experiencia así, donde el Espíritu se derramara sobre todos nosotros? Y déjeme decirle, mi amiga, que si usted quiere eso hace rato que se lo dieron, así que vaya y reclámelo, porque ya el Señor se lo dio. Y no espere que sea en grupo, vaya solita donde el Señor y arrodíllese y dígale, Señor. Y comience usted, porque si usted la llenan a usted, seguro que se va a armar lo del grupo. No olvide eso. No olvide eso. Hemos ido y hemos estado en lugares, mi amiga. Estoy tratando de no contar muchas historias porque usted necesita la palabra de Dios. Las historias son hermosas, fortalecen la fe, pero la palabra de Dios edifica la fe. Cuando usted puede citar la Biblia, no la historia de un predicador, entonces usted está edificando sobre roca firme. Veamos otro ejemplo, el último de hoy, y pienso que con esto terminamos. ¿Qué pasó con Pablo en Éfeso? Hechos capítulo 19, versículo 1 al versículo número 7. Si usted le cree a Dios, tomará muy en serio esto de ser lleno o llena del Espíritu Santo. Oiga, si usted tiene hijos o hijas, si está casado, tiene esposa o esposo, usted tiene que ocuparse en que su vida esté llena del Espíritu Santo para poder impartirlo a su esposa o a su esposo, a sus hijos o a sus hijas. Nadie puede dar lo que no tiene. Donde está el Espíritu Santo, la vida es transformada. Cuando el Espíritu Santo está presente, todo mundo lo sabe y se da cuenta. Y es increíble de lo que el Espíritu Santo es capaz. Imagínese usted predicando en un idioma, el español, y persona entendiendo su sermón en otros idiomas, en el cual no se está traduciendo. Y personas tomando decisiones porque conocieron, comprendieron y hasta entendieron lo que usted estaba diciendo. Yo le pregunto, ¿usted cree en la Biblia o no le cree a la Biblia? Es inconcebible la incoherencia que se nota en personas que toman la Biblia en la mano y no creen en ella porque no la viven. ¿Es todopoderoso Dios? ¿Es todopoderoso Dios? ¿Cómo lo sabe usted? Lo leí en la Biblia. Espere. Sí, la Biblia dice y lo señala y declara y presenta ejemplos y testimonios. Pero ¿qué ha pasado en la vida suya? Conocer, comprender, entender. La gente creerá no lo que usted le dice, la gente creerá lo que usted es. ¿Le gusta la manzana? ¿Seguro que le gusta la manzana? ¿A qué no saben cómo estaba la manzana que me comí esta mañana? Dulcísima. ¿Quién me la preparó? Doña Esther. Y estoy diciéndolo aquí porque ahorita quiero otra manzanita de esa, ¿no? Una pregunta, ¿la vida cristiana es hermosa o no es hermosa? ¿Cuánto invirtió Dios para que usted sea una persona feliz? ¿Cuánto invirtió Dios? A mí me da un dolor cuando llevo la cara de muchos cristianos como que se lo miraron toda la familia. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Cuando una persona cristiana muere en Cristo Jesús, ¿es una derrota o un triunfo? ¿Es una victoria o una derrota? ¿Qué es lo que es? ¿Quiere usted morirse en Cristo? Esa pregunta la hice en un lugar y la gente dijeron que no. Le dije, ¿quisiera usted morirse ahora? Y dijeron que no. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Que vivamos o que muramos, dijo Pablo, del Señor somos. Que Él determine lo que Él quiera. Hechos capítulo 19, versículo 1 al versículo 7. Mire qué cosa linda. ¿Le gusta el método bíblico gramático descriptivo? ¿Le gusta o no le gusta?
Usted no puede decir, el pastor dijo, no, yo leí en la Biblia. Y si usted le cree a Dios, Dios hará cosas maravillosas en la vida suya. Y si no le cree, bendito sea Dios. Capítulo 19, versículo 1, ¿qué dice? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿A dónde vino Pablo? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿qué cosa? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? No. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. La pregunta, ¿es impartido el Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿En el Antiguo Testamento impartieron el Espíritu Santo? Sí. ¿En el Nuevo Testamento se impartió el Espíritu Santo? Sí. Entonces, hoy en día, ¿necesitamos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Necesitamos conocer más, comprender y entender lo que es impartir el Espíritu Santo? ¿Sí, o no? Sí. Es una ciudad muy famosa en un país muy viejo. De hecho, ese país fue un imperio mundial. Una pareja vino a una campaña que estábamos dando. Él era marroquí y ella italiana. Vinieron la primera noche, la segunda noche, la tercera noche. Para la cuarta noche pidieron una entrevista con el predicador. Antes del culto se reunieron con el predicador y comenzaron a hacer preguntas. El caballero tenía 8 años de conocimiento de filosofía en un seminario teológico y le faltaban otros años para completar su preparación. Cuando empezamos a hablar, él expresó que estaba sorprendido porque el predicador todo lo que decía lo tomaba de la Biblia y no citaba a ningún ser humano, la Biblia. Aquello le levantó la curiosidad y empezó a hacer preguntas. Quiso llevar al predicador al mundo de la filosofía y el predicador le dijo, un momento, sigamos con la Biblia, sigamos con Dios. Lo que han dicho los filósofos griegos, dejémoslo en otro lado, sigamos como hizo Jesús. Número 1, el Señor Jesús, cuando enfrentó a Satanás en su vida moral, dijo, escrito está. Número 2, el Señor Jesús, cuando predicó el Santo Evangelio, dijo, escrito está. Número 3, el Señor Jesús, cuando fue encarado en sus debates públicos, dijo, escrito está. Y entonces el predicador le dijo, vamos a seguir con el método de escrito está. Terminamos el diálogo, él quedó muy interesado, muy empeñado, porque en su Biblia iba leyendo los textos que el predicador le decía. Qué cosa hermosa fue que 2 o 3 meses después me llamó el patrón, el jefe con el que él trabajaba, y me dijo, ya el señor fulano se bautizó. ¿Hay poder en la Biblia? ¿Hay poder en la Biblia? ¿Hay poder en la Biblia? Le garantizo en el nombre de Jesucristo que si es verdad que usted se llena de la Biblia, el Espíritu Santo hará maravilla con usted. Y le garantizo también que si es mentira, usted seguirá siendo como una puerta que va y que viene. Pero ¿cómo puede ser una vida cristiana tan pobre? Años van, años vienen, la misma historia. Eso es intolerable. Tener a la disposición al Dios Todopoderoso y vivir una vida sin poder. ¿Eso es criminal o no?
¿O sí o no? Pregunto, ¿podemos creerle a Dios? ¿Podemos creerle a su palabra? ¿Quiere usted tomar una decisión en este momento? ¿Le gustaría que el Señor le impartiera su Espíritu Santo? Usted está aquí porque el Espíritu Santo le está guiando. Si el Espíritu no lo estuviera guiando, usted no estuviera aquí. El único que despierta interés espiritual es el Espíritu de Dios. La pregunta, para aterrizar, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que envíe su Espíritu a su vida, le convenza de pecado, de justicia y de juicio, produzca en usted el querer y el hacer por su buena voluntad y le transforma a la semejanza de Cristo Jesús? Y ponga en usted amor por las almas que se pierden, para que por testimonio usted le presente a Cristo Jesús. Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por la reunión de hoy. Le damos gracias, Padre, por su santa palabra. Le damos gracias por darnos a Jesús. Le damos gracias por su amor santísimo. Le damos gracias, Padre amado, por la obra y el ministerio bendito del Espíritu Santo. Hoy, Dios, le damos a usted todo el derecho legal espiritual para que cambie y transforme nuestra vida y el Santo Espíritu haga posible que en nosotros se vea la belleza y la santidad de Cristo Jesús. Señor, gracias por comprarnos con la sangre de su Hijo. Queremos ser verdaderamente linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y entonces anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que en nosotros se vean sus atributos, que en nosotros se vean sus perfiles, sus características, que en nosotros se vea su santidad. Que nuestro testimonio sea tan poderoso que las personas decidan entregarse a Jesús. Padre, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Fue un placer para cada uno de nosotros poder llegar hasta tu hogar con la señal de esta programación de AIR Canal. Dios te bendiga, no lo olvides, el Señor está pendiente de tus necesidades y quiere suplirlas, solo necesitas darle la oportunidad. Sigue disfrutando de la compañía de Él durante lo que resta de este día de reposo y no olvides nuestra siguiente programación a partir de las 5 de la tarde. Dios te bendiga y que pases un feliz sábado.